Aquí les damos la bienvenida a uno de los últimos lives que vamos a tener para este 2020. Este es una tarde con Michael Arias, el segmento que yo habitualmente realizo personalmente. Y el día 30 tendremos otro live de fin de año con Tech Solution bien SaaS. Por lo pronto, el día de hoy vamos a iniciar un live, una temática muy interesante, muy emocionante, muy interactiva, muy fundamental. Como habíamos hecho previamente un anuncio, cómo salir de la zona de confort, cómo identificarla, cómo darnos cuenta si estamos ahí o no y cómo reconocer que estamos allí, y un concepto muy fundamental el cual vamos a explicar en esta presentación. Primero que todo, nuevamente saludamos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros miembros, de socios, compañeros y demás. Una invitación muy grande a este live que tenemos el día de hoy. ¿Qué es una tarde con Michael? Como todos sabemos, este es un espacio en el que yo habitualmente doy temáticas relacionadas con emprendimiento, con motivación, con liderazgo, tics, entre otras cosas que son de mucho interés particular, de interés común. El día de hoy voy a hablar de un concepto que por lo general muchos no conocen, algunos sí lo han visto en algunas publicaciones o en algunos libros que son de unas temáticas muy buenas. El tema es sobre la carrera de la rata. Pero, ¿qué es la carrera de la rata? La carrera de la rata es un fenómeno social que se viene presentando habitualmente. Por lo general afecta a la clase media y trabajadora a nivel mundial. Es algo muy común, es algo muy habitual que por lo general existe y es una constante en casi todo el mundo. Casi todas las personas están involucradas en ese fenómeno. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué es? No lo conozco. ¿Qué significa? Sencillo. Este es una analogía a una rata. ¿Sabe? Por ejemplo, cuando tiene un hámster, una rata, ellos corren una ruedita. Corren una ruedita y eso es un bucle de nunca terminar. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. No hay como un progreso o algún movimiento de otra parte, no. Bueno, ese concepto es una analogía que, por ejemplo, autores como Robert Kiyosaki asocian a lo que vamos a explicar más adelante. Por eso se le acuñó ese término, que es la carrera de la rata. Queda ahí dando vuelta en un bucle interminable. ¿Pero por qué? En ese concepto que se ha visto en un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, quienes hayan tenido la oportunidad de verlo o de escucharlo, de leerlo o de escucharlo en un podcast, un libro muy interesante que nos hace ver la realidad de cosas que uno no conocía. Por lo general, la carrera de la rata viene asociada a un ciclo que para nosotros es muy familiar. Por ejemplo, cuando nacemos, culturalmente nos enseñan que hay que estudiar. Después de prepararnos, de estudiar profesionalmente, ¿para qué estudiamos? Pues para conseguir un trabajo y conseguir un trabajo para obtener un sueldo, y de ese sueldo ya trabajar y obteniendo ese sueldo para pagar deudas que se vengan presentando, van creciendo las deudas, gano sueldo, pago deuda, gano sueldo, pago deuda, y después de ahí ya esperar a que supuestamente recibamos una pensión o la pensión que uno recibe ya cuando se jubila, creer que el Estado inclusive va a hacer pagar esta pensión y llega hasta el fin de la vida. Entonces uno cree que uno viene ya como acostumbrado a ese bucle, y un bucle interminable, un bucle que escapatoria, en el que no tiene duda. Como dice aquí un apartado que estoy revisando, muchos lo conocemos,
gasta todo lo que ganas y uno creyendo que... Pero eso por lo general uno ve cuando nace, cuando uno crece, siente que uno está inculcado en ese ciclo, que uno al recibir una educación universitaria cree que uno está ya preparado para poder estudiar, trabajar en un empleo de 8 horas y de ahí ya suponiendo ya uno crezca, tenga su familia, aumentan las responsabilidades y eso hace que haya más gastos, más en qué pagar, en qué cumplir para poder dar respuesta a todas esas necesidades. Y eso hace que, digamos que si sale, por ejemplo, ese mismo trabajo, así sea un ascenso, gane más sueldo, eso hace que esa plata, ese recurso también se vaya gastando a medida que vayan aumentando las deudas. Y por eso es que se hace muy evidente que el sueldo no alcanza. ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué? Porque a veces se invierte en lo que uno no de verdad no contribuye a lo que de verdad se necesita. Y uno está atrapado en ese ciclo, en ese círculo vicioso, que es el que se denomina así como la carrera de la rata. Aquí también se está conectando Yubelis. Bienvenida, Yubelis. Creo que vamos conectando poco a poco para escuchar esta charla un poco muy interesante. Para quienes estén reportando en la sintonía, estamos hablando sobre la carrera de la rata. Concepto que habitualmente muchos lo conocen, otros no. Y es ese círculo vicioso en el que uno, desde que nace, estudia, trabaja, recibe una pensión y así, sin más novedad. ¿Cómo hace uno para identificar que hace parte de la carrera de la rata? Sencillo. Si uno se da cuenta que uno recibe un ingreso, una única fuente de ingreso, ahí automáticamente ya no siente que está ahí dentro de ese ciclo, de la carrera de la rata. Está ahí atrapado porque de una fuente de ingreso, o sea, ese trabajo arduo que por lo general muchos nos hacen creer que trabaja uno 8 horas diarias a un salario base y con ese salario creemos que vamos a vivir todo y a veces ya cuando ve que las deudas crecen hace que lo que uno ganó no alcanza para nada. Bueno, eso es lo que pasa, que a veces uno queda con la soga al cuello por esa misma razón y ahí es donde uno se da cuenta que está allí. Y por ejemplo también más que lo que uno gana es echarle ojo, mirar lo que uno gasta, porque por ejemplo la mayoría de nosotros lo hacemos, no niego, por ejemplo ya la mayoría de las personas lo hacen, que gasto, por ejemplo, adquiere por ejemplo una propiedad o más adelante alguien o adquiere un carro a crédito o una hipoteca, ya algo muy considerable, sin una evaluación financiera previa, sin haber presupuestado inicialmente, ya porque se adquiere porque sí o porque más que una necesidad es como algún otro factor en especial hace que la situación financiera de los ingresos sea mucho menor a los gastos y eso hace que haya como cierto desequilibrio y eso es lo que ocasiona ese diferenciador. Ya vimos 2 ítems, que esté ganando una fuente de ingreso, una única fuente de ingreso y que las deudas, que los egresos y pasivos sean mucho más altos y eso es lo que por lo general genera ese inconveniente, pertenecer a ese bucle, esa carrera de la rata. Eso es primero hay que identificar que está allí. Vamos a poner un ejercicio pequeño. Está un pelado, un niño. Él estudia en el colegio. Listo, se gradúa de bachiller. Chévere. Está ahí todo bien. Después cuando entra a la universidad, cursó su semestre, todo, bacano. Pero en la universidad, por lo general, se enseña
o viene uno con la mentalidad, viene él con la mentalidad de que voy a estudiar una carrera profesional para conseguir un empleo, un trabajo, porque no es un pecado ser empleado y tampoco es un pecado ser independiente. Un pecado, el punto clave es saber cómo vas a generar el recurso financiero, pero eso ya vamos a ver más adelante. Continuando con el tema, creo que se están conectando más, que esta charla es muy buena. Como decía, un estudiante que está en su universidad cree que está mentalizado para conseguir un empleo. Es lo que por lo general la cultura general nos los hace creer. Y por ello es que muchos apuntan a eso. Listo, graduamos, se gradúan, después de graduar buscan un empleo tradicional de 8 horas, ¿sí? Y listo, ahí queda. Está soltero todavía, entonces empieza esos pasos, ya gana un sueldo y queda ese bucle. Luego se casa, se compromete y ve que el sueldo empiezan ya a adquirir responsabilidades. Por ejemplo, ya es hora de una casa, entonces se abre un crédito y demás, y después de que se envíe un crédito se pone ya se adquiere un compromiso financiero y ve que el sueldo no va a ser suficiente. Entonces ya se empieza ahí como la diferencia, que cuando da el sueldo ganaba bien, pero ya cuando se adquieren ciertas deudas, se adquiere también la nevera, que los electrodomésticos, no sé qué, y si es a crédito, uy no, complicado todavía. Entonces ahí ya se vienen acumulando las deudas poco a poco. Eso es lo que se evidencia, estamos para aquellos que se están iniciando, ingresando a la sintonía, a este live. Estamos hablando de la carrera de la rata, término muy interesante que es bueno analizarlo, es bueno mirarlo. Los invito a que revisen esta temática una vez termine el live para propio desarrollo personal. Como continuaba diciendo, listo, la persona adquiere sus compromisos, entonces ya las deudas van a ser más evidentes. Después que se evidencien las deudas, ya la pareja empieza a tener hijos y ahí ya toca adquirir también bienes y todos los costos que dichas responsabilidades acarrean, y ahí ya se empieza a evidenciar que incluso la pareja también tiene que buscar un trabajo para poder colaborar, apoyar con esos compromisos financieros, y así a medida que poco a poco vayan aumentando responsabilidades, eso hace que se vea más evidente. Entonces, y así sucesivamente hasta esperar la pensión. Entonces cuando espera la pensión, entonces no sabe cómo llega. Como muchos se escucha, no sabemos si nos vamos a pensionar. Entonces, o no va a ser lo más alta, no sé. Hay muchas cosas, así que es bueno analizar. Entonces, más que todo, ese es como ese bucle tradicional, producto de la cultura general. Eso es lo que se denomina carrera de la rata. Bueno, teniendo en cuenta, ya que sabemos qué es y en qué consiste la carrera de la rata, vamos a hablar de cómo darle solución, cómo poder anticiparnos a ella. Pero ahí estamos a tiempo. ¿Cómo anticiparnos? Por supuesto, identificando dichos factores. Uno de ellos es generar activos. Lo que son los activos. Una casa es un activo. ¿Será? Escuchen los comentarios. En los comentarios pueden comentar: ¿una casa es un activo? Pueden comentar aquí en este live si la casa es un activo o no lo es. O si un carro es un activo o no lo es. Bueno, esperamos respuesta. Ya veo que de todas formas voy a responder. Depende de cómo lo uses. Si dicho recurso genera plata, dinero adicional, automáticamente trabajando para ti, por ejemplo, poniendo a arrendar unos apartamentos y da ganancia, ya teniendo en cuenta la proyección financiera, exacto, así es Ludis. Es un activo siempre y cuando yo lo ponga a producir, siempre y cuando dé ganancia.
Así ya tendría una fuente de ingreso adicional. Por ejemplo, al empleo o al emprendimiento que uno tenga, tendría un bien, un activo que me va a generar ganancia de forma activa. Es correcto, María, así es. Depende del uso que da. Como había mencionado, si la casa solo se va a utilizar para vivir o para tenerla como residencia de verano, a quien fue hace poco, a quien fue que se le vieron problemas financieros, así, no recuerdo a quién, a qué cantante, pero por ese tipo de razones, porque las propiedades sobre todo la finca raíz, que se está moviendo mucho en estos tiempos, hay que sacarle el proyecto posible, desde apartamentos hasta arrendar locales comerciales, y todo eso da ganancia. Eso se considera un activo que uno tiene y de ahí ya poner a producir. Lo mismo un carro. Si yo quiero tener un carro que sea para producir, que pueda ser para transportar algo, para negocio, entonces digamos que eso es lo que también. Pero si se usa el carro como fin de lujo o algo y ve que no hay algo que amortice la deuda que se generó con el banco, o incluso genere mucho más que eso, ahí se ve que esos ya son pasivos, y eso hace que ya como deudas que no se pueden soportar. Entonces, por eso es que es importante que se generen fuentes de ingresos adicionales, complementarias, que hagan que el dinero trabaje por ti y no que uno tenga que matarse, trabajar duro para obtener dinero. O sea, hay que trabajar con inteligencia para poder generar esa fuente de ingresos. Es más, hay algo que también es muy bueno y es importante ahora con esto de las TICs. Estamos en la generación tecnológica, ahora es mucho más evidente generar todo tipo de infoproductos o materiales, desde infoproductos hasta medios que generen regalías, desde un libro o algún curso virtual, alguna actividad que uno mismo pueda generar de forma creativa y que eso genere regalías o se pueda monetizar. Ahí ya tenemos ya eso sería una opción clave para poder marcar la diferencia. Eso sería como, digamos, algunos medios para poder, digamos, generar ingresos sin necesidad de trabajar duro, sin necesidad de, digamos, de forma convencional como en la cultura popular nos enseña. Entonces ahí, eso es una recomendación. ¿Por qué hago este live sobre esta temática? Porque me pareció un tema muy interesante, y qué mejor forma que compartir el conocimiento. El conocimiento es poder y siempre es bueno compartirlo, y así uno ya se va dando cuenta de muchas cosas, y siempre es bueno replicar el conocimiento ante todos, y más con el uso de este tipo de herramientas tecnológicas, los Instagram Live, Facebook Live, cualquier videoconferencia, incluso los webinars. Vamos manejando este tipo de temáticas un poco delicadas, y por eso quise como hoy hacer énfasis en este tema. Hablando al principio, ya nos dimos cuenta que ese es un punto de quiebre para poder salir de la zona de confort, de poder. Vieron que al escuchar este tema surgieron como más ideas, capacidad de generar cambio, de innovar, de generar las alternativas para marcar la diferencia con respecto a las formas convencionales, porque la idea es romper ese bucle, aprovechando. ¿Cómo hacerlo? Pues mirando todas las oportunidades que se presentan en mi entorno. Si yo siento que soy bueno en algo, vi que hubo una necesidad. No, por un ejemplo, una página web, salió una página web, o alguien necesita un software, un sistema de información. Entonces yo analizo, poner como ese ojo creativo, ese ojo ingenioso. Entonces veo que veo que allí hay una necesidad. El compañero al lado, el vecino, el que sea, o el dueño del negocio que está allí, tiene una necesidad. Bueno, vamos a ver cómo darle solución. Y ahí se hace lo que surge una idea de negocio. Y esa idea de negocio ya ver si es viable o no hacerla.
si en caso que sea viable, ahí se procede ya a hacer toda la evaluación correspondiente hasta hacer la realidad. E inclusive puede ser una de las opciones para poder salir adelante y poder realizar no solo un desarrollo a nivel financiero, a nivel profesional, sino también en el plano personal, porque vas aprendiendo muchas cosas, vas viviendo diferentes experiencias, y ese es como el factor diferenciador a la hora de actuar y de hacer mucho mejor las cosas que antes. Es el punto de quiebre entre lo cotidiano, entre lo relajado, lo habitual, ya ir más arriba, desafiándose uno, marcando un reto personal y profesional a la hora de hacer las cosas. Entonces, más que todo eso fueron como los ítems que muy importantes a tener en cuenta a la hora de salir de la zona de confort y de lo que habitualmente uno aprende o uno ve en la cultura popular. Entonces, no sé si tienen algún comentario, algunas dudas, sugerencias, si quedó claro alguna parte del tema, o si quieren contribuir con una aportación muy valiosa, complementar lo que he mencionado hasta el momento. Bueno, creo que hasta el momento todo quedó muy claro, todo quedó detallado. Veo que se siguen uniendo más y más. Entonces, así es, Mario, un tema muy chévere, muy importante. Uno solo lo ve en los libros o en cualquier otro bloguero así de emprendimiento, y por supuesto queda grabado, y no solo grabado, va a quedar editado, va a quedar organizadito para que todas las personas que puedan ver mi perfil disfruten de esta sesión, de esta misma sesión que estamos viendo ahora, que queda para la posteridad, y así sucesivamente. Entonces, ya continuando con el tema de las presentaciones en vivo, el día 30 vamos a tener otra presentación, porque este es de mi franja Una Tarde con Michael Arias, en el que doy ciertas temáticas. Pero el día 30, pasado mañana, vamos a tener una presentación de fin de año. Más que los logros y avances que ha tenido la empresa Tech Solution Biensas, de la cual soy director general, junto con la directora comercial Ludis Escudero, vamos a tener una presentación sobre todas las novedades, todo lo que se avecina para la empresa Tech Solution Biensas el 2021, todos los logros que se han realizado ya en mayor detalle en este 2020 y lo que se viene. Así que extendemos la invitación para que el 30 de diciembre puedan ver el live que vamos a realizar dentro de poco. Así que extiendo la invitación, todos puedan verla o disfrutar de la cuenta de Tech Solution Biensas en Instagram. Tech Solution BM es nuestra cuenta de Instagram, donde podrás ver nuestro live el 30 de diciembre. Así que aquí nuestra directora comercial lo dice, también va a participar de este live muy bueno que vamos a tener. Habrán grandes sorpresas y no será la excepción. Por último, para despedirnos, damos gracias por su participación, por su intervención en esta presentación excepcional. Este live que por lo general uno no lo ve en los currículos normales del colegio, de la universidad. Uno no ve eso en el currículo. De pronto el concepto fundamental de activo, de pasivo, ya quienes conocen un poco más de administración saben en profundidad, pero ya el concepto como tal, el aspecto social, ya de la carrera de la rata como tal, es bueno saberlo, porque así ya ese es el punto de quiebre sobre cada una de las actividades que vas a realizar a lo largo de tu vida. Y siempre es importante marcar la diferencia, tener conocimiento y de ahí ya poder
generar un factor diferenciador a la hora de salir adelante. Por eso es importante, como dicen ahí, eso sí lo han escuchado, tener más de una fuente de ingreso. Y si esa fuente de ingreso es que genere el dinero automáticamente a partir de un bien o un servicio, muchísimo mejor. O sea, siempre y cuando el servicio, todo eso del bien sea legítimo, sea legal, cumpliendo con todas las normativas legales y financieras, toda la evaluación previa, por supuesto, porque todo proyecto requiere de una inversión, de un análisis, para no caer en imprevistos y cosas así por el estilo. Por ello siempre es importante seguir aprendiendo, seguir mirando más cosas, seguir retándose, porque la clave está en la superación personal y profesional, y eso hace que uno pueda llegar más allá. Entonces, sin no decir más, agradecemos a todos por participación y puedan disfrutar de este live cuantas veces quieran, que va a quedar grabado, va a quedar incluso editado, así que tengan un feliz resto de tarde y por supuesto un feliz año, un 2021 que haya mejores oportunidades, que sea para bien, un año próspero, exitoso. Así que deseamos un 2021 lleno de buena vibra, y los invitamos el 30 de diciembre a un live muy excepcional desde la cuenta de Tech Solution Bien Salsa. Así que nos esperamos, que tengan muy feliz resto de tarde. Hasta pronto.